¿Ok? ¿Cuántas variables tenemos? P, Q. Aquí tenemos la negación de P. Sigue contándose como P. Y aquí tenemos Q. Se vuelve a repetir. Es decir, volvemos a tener 2 a la 2, que esto es igual a 4. Es decir, esa tabla verdad también va a tener 4 filas. Entonces comenzamos a desarrollar. Escribimos P, escribimos Q. ¿Ok? Entonces, luego vamos a escribir como está la negación de P, entonces inmediatamente aprovechamos y escribimos no P. Luego vendría P implica Q. Luego viene no P o Q. Y por último, la expresión definitiva, que sería P implica Q, si y solo si, no P o Q. Ustedes, para que no estén repitiendo acá esta parte, esto lo pueden llamar A, esto lo pueden llamar B. Es decir, que aquí les quedaría A, si, solo si, B. Eso si lo desean, ¿ok? Entonces, vamos a continuar acá. ¿Cuáles son los valores veritativos para P? Verdad, verdad. Falso, falso. Para Q, verdad, falso, verdad, falso. Ahora me dicen la negación de P. Me voy acá. 2 verdaderos y 2 falsos. Entonces aquí sería lo contrario. 2 falsos y 2 verdaderos. Entonces aquí sería P me implica Q. Entonces sabemos que el condicional o la implicación es que si el primero es verdadero y el segundo falso, eso es falso. Veamos. Verdad, verdad. Eso es una verdad. Pero aquí tenemos el caso verdad, falso. Eso es falso y ya estos dos casos son verdaderos. Ya desarrollé esta primera parte. Ahora voy a desarrollar esta segunda parte. ¿Qué me dice la disyunción? En la disyunción me dice que si los dos valores son falsos, su resultado es falso. ¿Ok? Entonces, pero ahora voy a combinar no P o Q. Entonces, dos valores falsos me daría falso. Es esta parte. Los demás casos, como podemos observar, serían verdaderos. ¿Ok? Ahora, vamos a la expresión final. Trabajamos con el bicondicional. El bicondicional me dice que si los dos son verdaderos o son falsos, eso me va a dar una verdad. Entonces tenemos verdad, verdad, una verdad. Falso, falso es una verdad. Verdad, verdad es verdad. Y verdad, verdad es verdad. Por lo tanto, también llegamos a la conclusión que esto es una tautología. ¿Ok? Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. ¿Ok? Ya vamos a trabajar con 3 variables para que vean cómo es la situación con las 3 variables. Me dicen no P implica R. Sí, solo sí. No R o Q. Aquí tenemos entonces a P, a R y a Q. Es decir, estamos trabajando con 3 variables. Entonces serían 2 elevado a la 3, que esto sería 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Es decir, ahora vamos a tener
8 filas. Y entonces, igual que en el anterior, aquí no me aparece P afirmativa, me aparece directamente P negativa. Entonces, comenzamos igual. P, luego vendría entonces R, que es la segunda variable que me aparece en el orden. Luego me aparece Q, ¿ok? Todas en su posición afirmativa. Entonces serían 8, hay que contar las 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tenemos para la segunda columna y aquí tenemos para la tercera. Me dicen que P hay que negarla, entonces tenemos no P, sería la otra columna. Me dicen que R hay que negarla, entonces tenemos no R. ¿Ok? Bueno, ahora vendría el primer paréntesis, que sería no P me implica R. Luego vendría la otra columna, en donde es el otro paréntesis, no R o Q. Y al final, es decir, la conclusión, entonces sería no P me implica R si y solo si no R o Q. Aquí podríamos llamar, como les dije anteriormente, que esto es A, que esto es B. O sea, como para trabajar con más comodidad. Entonces esto lo llaman A, esto lo llaman B, y aquí les quedaría A, sí, solo sí, B. Sería más fácil, ya teniendo los valores en la tabla no hay ningún problema. Entonces comenzamos. ¿Qué pasa como son 3 variables? Entonces ahora incrementa. P empieza con 4 verdades y después 4 falsos. Después R disminuye, va de 2 en 2. Verdad, verdad. Falso, falso. Verdad, verdad. Falso, falso. Después vendría Q, que entonces vendría de 1 en 1. Verdad, falso. Verdad, falso. Verdad, falso. Verdad, falso. Ahora tengo que negar a P y tengo que negar a R. Entonces escribo acá, aquí son 4 verdades, entonces serían 4 falsos. 4 falsos, lo contrario, verdad, 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 verdad. En R, ¿qué pasa? Va de 2 en 2, empieza en verdad, entonces ahora en la negación es lo contrario. Falso, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que combinar la negación de P, es decir, este que está acá, ¿con quién? Con R. ¿A través de qué conectivo? A través de la implicación o el condicional. Entonces voy a buscar el caso en que este sea verdad y este sea falso. Entonces, verdad, falso, nada. Verdad, verdad. Ah, aquí está. Verdad, falso. Esto va a ser falso. Los demás casos son verdaderos. ¿Ok? Analizando cada uno de ellos, en donde el primero tiene que ser verdad y el segundo falso, entonces solamente encontramos un solo caso, que sería este con este nada más. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 4 falsos y entonces no los hay. Aquí estos son 2 verdades, tampoco. El único caso sería entonces este. Luego, aquí tendría este, ¿no? Verdad, falso, me da falso. Luego me voy con la negación de R o Q, es decir, voy a trabajar la disyunción. La disyunción, ¿qué me dice? Que
dos falsos, me va a dar falsos. Entonces hago la misma operación. Voy a trabajar con ¿cuál? No R o Q. Es decir, esta columna y esta otra columna. Ok, primero es no R, luego viene Q. Entonces me dice que si los dos son falsos, entonces me va a dar falso. Entonces busquemos esa combinación. Aquí tenemos la primera, esto es falso. Ok, esto no, este tampoco. Aquí tenemos otro valor de falsedad. Esto tampoco. Entonces relleno acá con puras verdades, porque esa es la lógica. Entonces, ahora por último tengo que combinar a través del bicondicional, ¿no? Es decir, el sí solo sí, esta columna con esta otra columna. Entonces, el bicondicional me dice, o la doble implicación, que si ambos son verdaderos o son falsos, me va a dar una verdad. Entonces aquí tenemos un caso, verdad, verdad, eso es verdad. Verdad, verdad, también es otra verdad. Esto es otra verdad. Esto es otra verdad. Esto no, esto es otra verdad. Esos son los únicos casos en los cuales no son verdades. Los demás, ¿qué son? Falsos. ¿Ok? Eso es. Ajá. ¿Qué sucede? En la conclusión estoy obteniendo valores combinados, es decir, hay verdades y hay falsedades. Entonces, ¿qué sucede en esto? Que cuando me da esto se llama una contingencia. Bueno, espero que les haya aclarado las dudas con respecto a estos 3 ejercicios, ¿no? Y ya saben, de todas maneras, cualquier cosita, por favor, me escriben, ¿no? Al chat virtual. Hasta luego, y ha sido otro placer, ¿no? El estar con ustedes. Nos estamos viendo. Hasta luego.